vaya a preguntar tiene que ver con trayecto y relaciones, ¿ok? O sea que no me voy a dedicar solo a preguntarme, háblame de la ramita esta, de la ramita aquella, de la rama de más allá. Vamos a hablar de troncos y de sus trayectos y relaciones, que es lo más importante. ¿Qué significa? ¿Qué hay adelante, qué hay atrás, qué hay medial, qué hay lateral de cada tronco? Y como que saben que la carótida común es diferente a la derecha y a la izquierda. De tal manera que a la izquierda vamos a tener dos segmentos de la carótida común, un segmento intratorácico y un segmento cervical. Voy a preguntarte relaciones, trayecto y relaciones del segmento intratorácico de la carótida común, del segmento cervical de la carótida común, de la carótida interna, de la carótida externa, de la yugular interna, de la yugular externa, trayecto y relaciones, ¿ok? ¿A qué va el asunto? Que tienen que saber eso, porque quirúrgicamente es lo que necesitamos, ¿vale? Ya, ahora, todos ustedes saben que tenemos un corazón aquí adentro, de donde sale la aorta, y de la aorta 3 ramas hacia arriba. Una gruesa, digamos 3, una gruesa que viene a la derecha, que es el tronco brachiocefálico arterial. Ojo, tenemos 3 troncos brachiocefálicos, una arterial y 2 venosos. El tronco brachiocefálico arterial es solamente aquí en el lado derecho, y en el lado izquierdo sale independiente la carótida común y la arteria subclaviana. Por eso la carótida común del lado izquierdo tiene esos 3 centímetros más que no tiene la carótida del lado derecho. Ahora, ya para mostrar lo que les voy a preguntar y te voy a decir, si no me muestra te pongo 0, tenemos aquí a la carótida común. Esto es la carótida común, ¿ok? Esta es la porción cervical de la carótida común, que como ven está viniendo desde allá abajo, y que bueno, como de costumbre no lo terminan de limpiar bien, pero esa es la carótida común, ¿listo? Esta carótida común, como notan aquí en la porción cervical, que sí es visible, está lateral a la tráquea, abajo a la laringe aquí arriba, y entre la laringe y el esófago de la mitad hacia atrás. Por delante va a estar cubierta por la glándula tiroides, que está aquí, por el músculo externo-tiroideo, que está a este otro lado, y por detrás va a estar apoyada encima de los escalenos de los músculos prevertebrales también, y del nervio neumogástrico, que es esto de acá. Ah, no, no es esto de acá, es este de acá, el neumogástrico. Por fuera va a estar cubierta por esta vena, que es la vena yugular interna. A su vez va a estar cubierto por este vientre anterior o superior del homoioideo, y de hecho muy a menudo por el tendón intermedio, que se supone que pasa por delante. Luego lo va a cubrir el esternocleidomastoideo y luego el platísimo. ¿Listo? De esa manera llega más o menos aquí al borde del cartílago tiroide. Y ahí en el borde del cartílago tiroide se va a dividir en sus 2 ramas terminales. Las ramas terminales son donde termina la arteria, valga la redundancia, y van a ser una al lado, una por detrás. Quítate nervio, miren, ahí está la división. En realidad, miren, así es su división. Solo una raya en el centro que marca que son 2. Esta es la carótida interna, con este engrosamiento, disque engrosamiento, yo nunca vi engrosamiento en ninguna carótida, que es la bula carotídea. Y esta otra de aquí adelante, gruesa también, es la carótida externa. Ambas ramas, desde este punto de separación que está por arriba del cartílago tiroides, se dirigen hacia arriba, una atrás, la interna, y una por delante, la externa. Además de esto, están ligeramente rotadas de esta manera. O sea, si estuviera dentro de mi cuerpo, no estaría perfectamente recto, sino ligeramente rotado así. De tal manera que la interna avanza hacia la parte profunda hasta llegar aquí al hueso temporal. Y la externa se dirige hacia afuera, aquí a la articulación temporomandibular. ¿Ok? Ahora, en ese trayecto la carótida interna no hace nada. No tiene ramas, no tiene nada. Luego va a tener una arteria oftálmica aquí adentro, que no la podemos ver, netamente teórica. Pero luego tenemos acá la carótida externa, que es la que nos va a dar las 500 ramas que el libro dice que nos da. El libro indica que puede tener hasta 14 ramas, pero en promedio menciona 7. En Bolivia siempre hemos tenido solamente 6. O sea, yo no he visto más de 6. Si alguien me muestra 6, digo, si alguien me muestra 7, con gusto. ¿Pero por qué 6? Porque las anteriores, que son 3, la tiroidea superior, quítate tú, por aquí está la lingual y la facial, sí las tenemos, están ahí las 3 anteriores, pero en Bolivia normalmente, miren, aquí está la lingual y esta es la facial, y las 2 están saliendo de un tronco común. En Bolivia siempre tenemos tiroidea superior y tronco común lingofacial.
para tener una ramita lingual y una arteria facial que viene desde el tronco. ¿Okay? Esa es la diferencia que tenemos con el libro. Ahora, la tiroidea superior, que si está de aquí, desciende, como recuerdan en el video, termina en la parte de arriba de la glándula tiroides, no sin antes habernos dado una serie de ramas para los esternocleidomastoideos aquí adelante, para la laringe aquí en la parte superior, y luego terminando acá en 3 ramitas, una anterior, una posterior y una lateral, o si quiere lateral y medial, todo depende de cómo describan los autores. En todo caso, la anterior es a la que también llamamos medial, porque si bien viene hacia aquí adelante, se dirige hacia la línea media y se anastomosa con la del otro lado. La lateral va pues por lateral, y la posterior, que está aquí atrás, va a correr por detrás de la glándula tiroides para darle irrigación a las glándulas paratiroides, que son unos granitos que tenemos por detrás de la glándula tiroides. ¿Ya? Ahora bien, la arteria lingual, que es esta de aquí, desde su trayecto, una vez que se separa de la facial, se mete por detrás del músculo miloioideo y entra hacia la región del iogloso. Antes de eso nos va a dar un ramito supraioideo que tendría que verse por este lado, y luego nos va a dar la arteria dorsal de la lengua, nos va a dar ramos musculares y ramos genioideo, geniogloso, y luego llega a la punta de la lengua con el nombre de ranina, ¿verdad? Ahora, la facial, que sí se la ve, que se está de acá, va a tener 3 curvas. Esta curva donde está metida la pinza está ocupada normalmente por esta glándula, que es la glándula submaxilar, y esa curvatura es la curvatura submaxilar, y ahí la facial nos va a dar las ramitas submaxilares precisamente para esa glándula. Luego, después de hacer esta curva hasta aquí adentro, vuelve a salir por el mentón, dándonos esta segunda curva, que es la curva submentoniana. De esa curva submentoniana va a salir esta ramita, quítate tú, que es la vena, y esta es la arteria submentoniana, que va a correr hasta la punta del mentón, dando irrigación a los músculos tanto de arriba como de abajo. ¿Cuáles serían? Ya ustedes se van a dar cuenta, que es el bigástrico, aquí está el miloioideo, el platisma también puede estar en esta línea. Y las ramas hacia arriba, pues a los que están arriba. Luego entra en la cara y tiene este chorizo de aquí. Siempre en Bolivia es un chorizo así, no es la curvita bonita que te describe en el libro, que es la curvatura facial. Y de ese chorizo nos van a salir varias ramas. Primero que nada, este ramito de aquí, ¿dónde está el ramito? Aquí está. Este ramito de aquí, que se está dirigiendo hacia adelante, hacia los músculos, es el ramo muscular del mentón. No es lo mismo que arteria mentoniana, es un ramo muscular del mentón para los músculos de aquí. Luego, aquí estamos viendo otra arteria delgadita, que es en realidad esta de aquí, que como ven, viene al labio inferior, y se llamará arteria coronaria inferior o labial inferior. Sigue la arteria facial metida por debajo de los músculos, claro, los músculos los vuelan al ratito, los músculos cigomáticos, y nos va a dar esta otra, que es la arteria labial superior, hacia aquí arriba. La arteria continúa por el surco nasogeniano. El surco nasogeniano, sonríe, es esa rayita que se nos forma desde la nariz hasta el labio, ¿ok? Sigue el mismo trayecto, entonces sigue ese trayecto, se mete ahí, llega hasta el ala de la nariz, donde nos da los ramos alares de la nariz o del ala de la nariz, y luego continúa hasta llegar aquí al ángulo del ojo con el nombre de arteria angular, y ahí se acabó la arteria, ¿ok? Entonces esas son las 3 ramas anteriores. De las ramas posteriores, lastimosamente, la única que más o menos a la vista tenemos es la arteria occipital, y hay que hacer mucho esfuerzo. Meto esto acá, me llevo el nervio, me llevo la arteria, me estoy llevando incluso la carótida interna, miren. Y recién ahí abriendo todo eso, aquí se ve una ramita. Esa ramita profunda que está pasando hacia atrás es la arteria occipital. Pero para no complicarnos, les muestro aquí atrás, y miren aquí, este huequito de acá, ¿notan? Ahí estará la arteria occipital. Clarito, es un huequito, como que un tubito cortado. Esa es la arteria occipital, que luego de dar varios ramos musculares, incluido uno para el esternocleidomastoideo, va a llegar aquí a la región de la nuca y se divide en 2 ramas, un ramo lateral y un ramo medial, y ahí se acababa, dando irrigación al resto del casco. Las otras 2 arterias posteriores que tendríamos que ver, una nace aquí justo del medio y de la parte interna, que es la arteria faríngea ascendente, y otra tendría que nacer más o menos aquí para pasar atrás de la oreja con el nombre de auricular posterior. Luego, más o menos aquí, la arteria carótida externa se divide en 2 ramas, un ramo profundo, que es la arteria maxilar interna, y otro ramo superficial, que es esta de aquí, que es la temporal superficial. Esas 2 ramas son las ramas con las que termina la carótida externa. La maxilar interna es la complicada, la que tiene 14 ramas. 14 ramas que, para que se entiendan mejor, la subdividen en grupos.
pero no se ponen de acuerdo en cuántos grupos. Algunos dicen 2 y dicen grupo ascendente y descendente. Algunos dicen 3 grupos antes, durante y después del músculo pterigoideo lateral. Algunos dicen 4. A ese otro, al grupo que viene después del pterigoideo lateral, del músculo pterigoideo lateral, le aumentan, lo dividen en 2 y marcan un grupo más que está por detrás del maxilar. El libro creo que lo selecciona y lo divide en 4 grupos. ¿Ya? Y bueno, pues yo te voy a preguntar, dime las ramas del primer grupo de la maxilar interna, del tercer grupo de la maxilar, del cuarto, del primero. No, del segundo, porque ya le dije ya primero. ¿Ok? Y continúa hacia aquí arriba la otra rama terminal, que es esta, que es la temporal superficial, que en su trayecto nos va a dar la arteria auricular anterior hacia este lado y hacia adelante 2 ramas, o más de hecho, que van a terminar en la cara, la transversa de la cara y la cigomático facial. También tenemos un ramo macetérico que tendría que estar llegando por acá. Tenemos el ramo auricular anterior que estaría llegando por acá y la terminación de la temporal superficial en 2 ramas, un ramo posterior o parietal y un ramo anterior o frontal, que es este de acá. Y listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien, la sangre venosa, que también van a entrar venas mañana. Sí, sé que no estaba en el video, no me acordé que no estaba. Pero no se compliquen, no es tan complicado el asunto. Básicamente todas las venas acompañan a las arterias. Si hay arteria occipital, hay vena occipital. Ahora, lo único que tienen que estudiar aquí es cómo se forman los troncos de drenaje. Los troncos de drenaje de la cabeza se llaman venas yugulares. Tenemos 2 principales, la yugular externa y la yugular interna. Pero también tenemos yugular posterior y yugular anterior. ¿Qué no? Si no se veía, la sacaron con la piel. Son muy delgaditas. Ahora, la yugular externa normalmente se forma, miren, de la arteria temporal superficial, de la vena temporal superficial y de la vena occipital. Y de ahí tenemos nuestra vena yugular externa. Esta vena yugular externa drena prácticamente toda la parte superficial del cráneo, o sea, solo del cráneo. ¿Listo? Baja la vena yugular externa siempre por encima del esternocleidomastoideo, pero cubierta por el platisma, hasta llegar aquí a la región de la clavícula, donde alcanza la vena subclavia y ahí se vacía. ¿Ya? Esta es la más superficial. Si alguien se enoja mucho y le salta una vena por acá, esa es la vena yugular externa. ¿Alguna vez han visto? Bueno, pues esa es la yugular externa. ¿Vamos? Ahora, la yugular interna es esta bolsa de aquí. Carótida común, yugular interna. Esta yugular interna va a drenar todo lo que es la cara y el interior del cráneo. ¿Cómo le hace? Seno sagital superior, seno sagital inferior, seno transverso, seno sigmoides, todos vacían y terminan en la vena yugular. Y luego la cara, drenada por la vena facial, que es esta la vena facial, la vena lingual y la vena tiroidea se juntan en esto de acá que le llamamos tronco tirolingofacial. Viene una vena tiroidea desde abajo, una vena lingual desde adentro y una vena facial desde arriba, formando este conjunto llamado tronco tirolingofacial. Y sigue descendiendo. Obviamente también de aquí va a recibir ramas posteriores, venas occipitales, van a recibir las venas faringeas descendentes, van a recibir las venas auriculares posteriores. Llega aquí abajo, recibirá venas tiroideas inferiores y una vez que llegó aquí a la base del cuello, se va a encontrar con la vena subclavia, que es esta de aquí, y junta la vena yugular interna más la vena subclavia, van a formar un tronco común llamado tronco venoso brachiocefálico. El tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo y del lado derecho se van a juntar aquí sobre la derecha del pecho para formar la vena cava superior. Y ahí se acabó el drenaje venoso. Simple, ¿vieron? Fácil. ¿La subclavia la puedes hacer acá? Vena subclavia. ¿Y la arteria? La arteria está por debajo y todavía no la notas. Se llama subclavia porque está por debajo de la clavícula. Aquí está la clavícula y hay que sacar la clavícula para ver la vena. Eso lo hacemos en el próximo blog. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Nada más? Ya, vengan, les voy a mostrar de este otro lado.